Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado conectarse con algo más grande, una fuerza superior capaz de guiar, proteger y ayudar a superar los desafíos de la vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces este poder se percibe como lejano, inaccesible o reservado únicamente para momentos de crisis. Pero, ¿qué pasaría si esa energía pudiera estar a nuestro alcance en todo momento? ¿Y si el universo no solo estuviera observándonos desde la distancia, sino también esperando ser invitado a participar activamente en nuestras vidas? El propósito de este libro es revolucionar la manera en que concebimos nuestra relación con lo divino. No se trata de una doctrina religiosa ni de un camino dogmático, sino de una perspectiva práctica y accesible para cualquier persona, independientemente de sus creencias o trasfondos espirituales. Aquí se propone una idea audaz, que cada uno de nosotros puede contratar al universo como un aliado en nuestra vida diaria. Esta obra parte de la premisa de que somos creadores por naturaleza, dotados de una conexión innata con las fuerzas cósmicas que rigen la existencia. Estas fuerzas, representadas en diversas tradiciones como ángeles, guías espirituales o simplemente energía universal, están listas para colaborar con nosotros si sabemos cómo pedir su ayuda. Más allá de ser una metáfora, esta colaboración puede manifestarse en resultados tangibles, desde la solución de problemas cotidianos hasta la realización de sueños aparentemente imposibles. La clave está en cambiar nuestra percepción y abrirnos a nuevas posibilidades. Este libro invita a imaginar el mundo espiritual como un vasto y diverso conjunto de recursos a nuestra disposición, listo para asistirnos en todas las áreas de nuestra vida. Desde lo más mundano hasta lo profundamente trascendental, el universo está preparado para ser nuestro socio creativo. A lo largo de estas páginas, se explorará cómo aprovechar este potencial ilimitado mediante prácticas sencillas y accesibles. Se presentarán ejemplos reales de personas que han experimentado transformaciones sorprendentes al aplicar estos principios. Además, se compartirán herramientas prácticas para que cualquier lector pueda empezar a trabajar con su propio equipo espiritual desde el primer día. El mensaje central es claro: no estamos solos. El universo, con toda su vastedad y magnificencia, está esperando ser convocado. Nuestra misión como seres humanos es reclamar nuestro derecho divino de crear la vida que deseamos, con la certeza de que siempre contamos con asistencia ilimitada. Este libro no solo busca inspirar, sino también proporcionar un camino práctico hacia una vida más plena, satisfactoria y alineada con nuestro propósito más elevado. ¿Estás listo para descubrir cómo poner al universo a trabajar para ti? Las páginas que siguen te revelarán cómo hacerlo. Trabajando con las fuerzas del universo, guía práctica para colaborar con el infinito. Escrito, publicado y narrado por Escucha tu Subconsciente. Capítulo 1. Trayendo el infinito a la vida diaria. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en un mundo físico donde las limitaciones parecen ser la norma. Nos enseñan que debemos trabajar duro para lograr lo que queremos, que los recursos son finitos y que el éxito se mide por nuestra capacidad para superar obstáculos. Pero, ¿y si esta percepción estuviera incompleta? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra la corriente, pudiéramos colaborar con fuerzas superiores que amplifican nuestras posibilidades? La idea de que existe un reino espiritual lleno de recursos ilimitados no es nueva. En muchas culturas, se habla de ángeles, guías espirituales o fuerzas divinas que ayudan a los humanos en su camino. Sin embargo, pocas veces se explora cómo estas energías pueden integrarse de manera práctica en nuestra vida diaria. Este capítulo invita a dar el primer paso hacia ese descubrimiento. Un paradigma diferente. Imagina por un momento que el universo opera como una organización infinita, llena de expertos en todas las áreas que puedas imaginar. Hay especialistas en relaciones, finanzas, creatividad, salud, e incluso en resolver los pequeños inconvenientes del día a día. Ahora, imagina que tú tienes acceso directo a esta organización y que puedes contratar a estos expertos para que trabajen contigo y para ti. Este concepto puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero en esencia, refleja una realidad espiritual que muchos han comprobado: el universo está diseñado para apoyarnos. No se trata de una jerarquía donde somos meros súbditos de un poder mayor,
sino de una colaboración activa con la energía creativa que todo lo permea. Abriendo las puertas. El primer paso para acceder a este apoyo es sencillo pero poderoso: debes pedirlo. Parece un acto trivial, pero muchas personas no están acostumbradas a solicitar ayuda, ya sea porque no saben cómo hacerlo o porque temen ser juzgadas por sus deseos. Aquí no hay juicios. El universo no clasifica tus peticiones como grandes o pequeñas, importantes o triviales. Simplemente responde a la intención clara y a la fe en el proceso. Pedir no significa simplemente expresar un deseo y esperar. Es una invitación a alinear tu energía con lo que deseas manifestar. Cuando reconoces que tienes el poder de convocar fuerzas superiores para trabajar contigo, comienzas a operar desde una perspectiva completamente nueva. El universo no es un juez distante, sino un socio dispuesto a crear contigo. Visualiza tu equipo. Para comenzar, es útil visualizar el reino espiritual como un espacio lleno de posibilidades. Puedes imaginarlo como una oficina cósmica donde trabajan los mejores profesionales en cada campo. Si estás buscando mejorar tus finanzas, puedes imaginar a un asesor financiero espiritual. Si necesitas resolver un conflicto, puedes convocar a un mediador celestial. La clave está en personalizar esta experiencia de manera que resuene contigo. Algunos prefieren utilizar términos más generales, como energía divina o guías internos, mientras que otros encuentran consuelo en imágenes más específicas, como ángeles o guardianes. No importa cómo lo visualices, lo esencial es que reconozcas la existencia de este apoyo y estés dispuesto a recibirlo. Pequeños actos, grandes resultados. A menudo, las primeras manifestaciones de esta colaboración divina se presentan en formas sutiles. Tal vez encuentres una solución inesperada a un problema que te preocupaba, o quizás te topes con la persona exacta que puede ayudarte en una situación difícil. Estos pequeños milagros cotidianos son señales de que el universo está trabajando contigo. La clave es empezar con algo sencillo. Por ejemplo, si tienes un día particularmente ocupado, puedes pedir ayuda para organizar tus tareas y mantenerte enfocado. Si necesitas creatividad para un proyecto, puedes solicitar inspiración. Estos actos de pedir y recibir te ayudarán a construir confianza en el proceso. Más allá de lo tangible. El verdadero poder de esta colaboración no radica únicamente en obtener resultados tangibles, aunque estos sean valiosos. La transformación más profunda ocurre dentro de ti. Al reconocer que tienes acceso a recursos ilimitados, comienzas a operar desde un lugar de empoderamiento y fe. Dejas de sentirte aislado o limitado por tus circunstancias y empiezas a experimentar la vida como una expresión de posibilidades infinitas. El universo no solo está observándote, está esperando que tomes la iniciativa. Este capítulo no pretende ser un simple recordatorio de que puedes soñar en grande. Es una invitación a empezar a actuar, a integrar estas fuerzas en cada aspecto de tu vida. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda, no tienes que hacerlo solo. Al abrirte a la colaboración divina, te conviertes en un creador consciente de tu realidad, trayendo el infinito a tu vida cotidiana. Capítulo 2. El arte de contratar ayuda espiritual. Imagina por un momento que estás al frente de un proyecto importante y necesitas ayuda para lograrlo. En el mundo físico, probablemente buscarías a expertos o formarías un equipo de personas con habilidades específicas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de recurrir únicamente a recursos tangibles, pudieras invocar la asistencia de fuerzas espirituales que trabajan con la misma eficacia o incluso más? Este capítulo profundiza en el proceso de contratar ayuda en el reino espiritual, cambiando la mentalidad de escasez. Muchas personas tienen reservas sobre pedir ayuda espiritual porque consideran que sus problemas son insignificantes o creen que ya han recibido suficiente apoyo en sus vidas. Este pensamiento proviene de una mentalidad de escasez, la idea de que los recursos, ya sean materiales o espirituales, son limitados. Sin embargo, el universo opera bajo un principio completamente diferente, la abundancia infinita. Cuando comienzas a entender que la ayuda divina no tiene restricciones ni condiciones, tu perspectiva cambia.
El acto de pedir no agota los recursos del universo, al contrario, fortalece tu conexión con él y desbloquea una fuente interminable de posibilidades. Cada vez que invitas al reino espiritual a participar en tu vida, te conviertes en un colaborador activo en la manifestación de tus deseos. La llave, intención clara. El primer paso para contratar ayuda espiritual es tener una intención clara. No necesitas ser extremadamente detallado, pero sí debes saber qué quieres lograr o solucionar. La claridad no solo te permite enfocar tu energía, sino que también ayuda a los expertos celestiales a comprender tu solicitud. Por ejemplo, si estás buscando mejorar tus relaciones, podrías pedir la ayuda de un mediador espiritual que facilite la comunicación y el entendimiento. Si necesitas inspiración para un proyecto creativo, podrías invocar a un artista divino o un guía de creatividad. La intención debe estar alineada con lo que realmente deseas, no con lo que crees que es posible o razonable. El proceso de contratación espiritual. El proceso es más sencillo de lo que parece. No requiere rituales complicados ni ceremonias elaboradas, aunque puedes incluirlos si te hacen sentir más conectado. Lo importante es la intención detrás del acto. Aquí hay un ejemplo básico de cómo puedes invocar ayuda espiritual. 1. Encuentra un momento de tranquilidad. No necesitas un entorno perfecto, pero busca un espacio donde puedas enfocarte sin distracciones. 2. Formula tu intención. Define lo que necesitas y expresa tu deseo de recibir ayuda. Puedes hacerlo en voz alta, escribirlo o simplemente pensarlo. 3. Haz tu contratación. Imagina que estás convocando a un equipo especializado en la tarea que necesitas resolver. Visualiza a tus ayudantes espirituales como expertos listos para trabajar contigo. 4. Confía y suelta. Una vez que hayas pedido la ayuda, suelta el control y confía en que el universo se encargará de los detalles. Superando la resistencia interna. Es común que surjan dudas al principio. Tal vez te preguntes si estás haciendo bien del proceso o si es demasiado absurdo para ser cierto. Esta resistencia proviene de las creencias limitantes que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. El acto de pedir ayuda espiritual no es un signo de debilidad, sino una muestra de sabiduría. Reconoces que no estás solo y que el universo está diseñado para apoyarte. Cada vez que superas esta resistencia y permites que la ayuda fluya hacia ti, refuerzas tu confianza en el proceso. Pronto, las dudas darán paso a una sensación de seguridad y gratitud, especialmente cuando comiences a notar los resultados. Abre las páginas amarillas del universo. Para facilitar el proceso, puedes imaginar que el reino espiritual tiene su propia versión de las páginas amarillas. Esta idea, aunque lúdica, es una herramienta poderosa para visualizar las infinitas posibilidades a tu disposición. Necesitas un consultor financiero celestial. Busca en las páginas amarillas del universo y haz la solicitud. Un coordinador de eventos espirituales. También está disponible. La metáfora de las páginas amarillas te permite recordar que cualquier habilidad, conocimiento o recurso que necesites existe en el reino espiritual. No hay límites en las áreas donde puedes pedir ayuda. La única restricción es tu disposición para recibir. Prueba y observa. Uno de los mejores aspectos de este enfoque es que no necesitas cambiar toda tu vida de inmediato. Puedes comenzar con algo pequeño. Pide asistencia en una tarea específica, como encontrar una solución para un problema cotidiano o manejar mejor tu tiempo. A medida que experimentes cómo se manifiesta la ayuda, ganarás confianza para aplicar este método en áreas más grandes y significativas. El proceso de contratar ayuda espiritual no se trata solo de resolver problemas, sino de establecer una relación dinámica y constante con el universo. A medida que avances en este camino, descubrirás que no solo estás solucionando desafíos, sino también creando una vida más rica, conectada y significativa. El siguiente paso en este viaje es explorar cómo estos ayudantes espirituales pueden integrarse en aspectos específicos de tu vida, desde tus relaciones hasta tus metas profesionales. Con cada contratación, estás un paso más cerca de vivir plenamente en colaboración con el universo. Capítulo 3.
creando tu equipo espiritual personal. Después de entender cómo funciona el proceso de pedir ayuda espiritual, el siguiente paso es construir tu propio equipo. Imagina que eres el líder de un grupo de especialistas invisibles, cada uno dedicado a ayudarte a lograr tus metas y resolver tus problemas. Este equipo no solo está dispuesto a trabajar contigo, sino que está entusiasmado por hacerlo. ¿Por qué un equipo? Aunque es posible pedir ayuda espiritual de manera individual y espontánea, la creación de un equipo ofrece un enfoque más estructurado y eficiente. Cada miembro de tu equipo tiene un rol específico, lo que permite que las tareas se ejecuten con mayor precisión y rapidez. Además, este sistema te ayuda a mantener una conexión constante con el reino espiritual, creando un flujo continuo de apoyo. Un equipo espiritual puede abarcar cualquier área de tu vida, desde lo personal hasta lo profesional. Algunos roles comunes incluyen: asistente para la salud, ayuda en la curación física, emocional o mental. Guía de relaciones, facilita el entendimiento y la conexión con los demás. Consultor financiero, apoya en la administración de recursos y la generación de abundancia. Coordinador de proyectos, organiza y estructura tus metas a largo plazo. Guía creativo, inspira nuevas ideas y enfoques innovadores. Definiendo roles y propósitos. El primer paso para construir tu equipo espiritual es identificar las áreas de tu vida donde necesitas apoyo. Reflexiona sobre tus metas, desafíos y aspiraciones. ¿Hay un proyecto en el que estás estancado? ¿Una relación que necesita armonía? ¿Un cambio personal que deseas implementar? Una vez que hayas identificado estas áreas, asigna roles específicos. Puedes ser tan creativo como desees. Si estás trabajando en un proyecto artístico, tal vez necesites un mentor de inspiración. Si estás navegando por un cambio importante en la vida, podrías contratar a un asesor de transición. ¿Cómo invitar a tu equipo? El proceso de invitar a tu equipo espiritual es similar al de contratar ayuda para una tarea específica. A continuación, se presenta un método sencillo. 1. Elige un momento tranquilo. Encuentra un espacio donde puedas relajarte y enfocarte. 2. Establece tu intención. Define claramente el rol de cada miembro del equipo y lo que esperas de ellos. 3. Haz tu petición. Visualiza a cada ayudante uniéndose a tu equipo. Puedes usar un lenguaje sencillo, como si estuvieras contratando empleados para una empresa. Te doy la bienvenida como mi guía creativo para este proyecto. Ayúdame a encontrar ideas y enfoques innovadores que impulsen mi trabajo. 4. Confirma su presencia. Agradece a tu equipo por aceptar trabajar contigo y confía en que ya están en acción. Fortaleciendo la relación con tu equipo. Una vez que hayas formado tu equipo, es importante mantener una relación activa con ellos. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Comunicación regular. Habla con tu equipo como lo harías con cualquier colega o amigo. Comparte tus pensamientos, preocupaciones y logros. Reconocimiento. Agradece a tu equipo por su apoyo, incluso si los resultados aún no son evidentes. La gratitud fortalece la conexión. Actualización de roles. A medida que tu vida evoluciona, los roles dentro de tu equipo pueden cambiar. No dudes en reasignar tareas o agregar nuevos miembros según sea necesario. Ejemplos prácticos. Un equipo para la creatividad. Imagina que estás trabajando en una novela, pero sientes que tu inspiración se ha agotado. Podrías formar un equipo compuesto por un editor espiritual para pulir tus ideas, un mentor de personajes para desarrollar tus protagonistas y un explorador de tramas para encontrar giros narrativos inesperados. Con este equipo, no solo desbloqueas tu creatividad, sino que también disfrutas más del proceso de escritura. Un equipo para la salud. Si estás enfrentando un desafío de salud, podrías invitar a un sanador energético para equilibrar tu cuerpo, un nutricionista espiritual para guiar tus elecciones alimenticias y un mentor emocional para manejar el estrés. Resultados sorprendentes. Muchas personas que han formado equipos espirituales reportan resultados sorprendentes. Algunos encuentran soluciones creativas a problemas complejos, mientras que otros experimentan un flujo inesperado de oportunidades. Estos resultados no son coincidencias,
sino la manifestación del poder de la colaboración con el universo. El concepto de un equipo espiritual puede parecer abstracto al principio, pero a medida que lo integras en tu vida, se convierte en una herramienta tangible y transformadora. La clave está en abrirte a las posibilidades, confiar en el proceso y actuar con intención clara. En el próximo capítulo, exploraremos cómo aplicar este enfoque a situaciones específicas, desde proyectos creativos hasta desafíos emocionales. Cada paso en este camino te acercará más a una vida de mayor conexión, propósito y abundancia. Capítulo 4. Aplicando el poder de los equipos espirituales. Crear un equipo espiritual es solo el primer paso. Ahora es momento de aplicar su apoyo en situaciones concretas de tu vida. Desde proyectos creativos hasta resolver conflictos, los equipos espirituales están diseñados para trabajar contigo de manera práctica y efectiva. Este capítulo ofrece estrategias detalladas para integrar su ayuda en diferentes aspectos de tu día a día. Los proyectos creativos, liberando tu potencial. La creatividad, a menudo, se percibe como un talento innato o una chispa fugaz. Sin embargo, con el apoyo adecuado, puede convertirse en un flujo constante. Imagina que estás enfrentando el reto de desarrollar un proyecto innovador, como escribir un libro, diseñar un producto o liderar una campaña publicitaria. ¿Cómo pueden ayudarte tus guías espirituales? Pedir claridad. Antes de comenzar, convoca a tu equipo creativo para que te ayude a definir claramente tu visión y objetivos. Expresa tu intención. Quiero que este proyecto refleje mi verdadero potencial y resuene con aquellos que lo experimenten. Fomentar la inspiración. Durante el proceso, solicita la guía de un mentor de ideas. Si te sientes bloqueado, dedica unos minutos a conectar con ellos y pídeles señales o enfoques inesperados. Supervisión detallada. Un editor espiritual puede ayudarte a perfeccionar los detalles. Ya sea que estés ajustando un texto o revisando un diseño, puedes pedirle que te oriente hacia las decisiones más acertadas. Relaciones, encontrando armonía y comprensión. Nuestras relaciones son una fuente clave de alegría, pero también pueden ser un desafío. Los equipos espirituales pueden desempeñar un papel crucial para mejorar la comunicación y fortalecer las conexiones. Resolver conflictos. Si estás enfrentando un desacuerdo, invita a un mediador espiritual. Pide que te ayude a ver la situación con objetividad y a encontrar palabras que promuevan la comprensión. Fortalecer vínculos. Un guía emocional puede ayudarte a expresar tu afecto y empatía. Por ejemplo, antes de una conversación importante, puedes solicitar que te inspire a hablar con claridad y compasión. Atraer nuevas conexiones. Si estás buscando una pareja o amistades que resuenen contigo, un facilitador de relaciones puede ayudarte a atraer personas que se alineen con tu energía y valores. Salud y bienestar, transformando tu vitalidad. Tu equipo espiritual también puede ser una herramienta poderosa para mejorar tu salud y bienestar. Aunque no reemplaza la atención médica profesional, su guía puede complementar tus esfuerzos para lograr un equilibrio físico, emocional y mental. Apoyo en la recuperación. Si estás enfrentando un problema de salud, un sanador energético puede trabajar contigo para promover la recuperación y restaurar la armonía en tu cuerpo. Hábitos saludables. Un nutricionista espiritual puede inspirarte a tomar decisiones que fortalezcan tu vitalidad. Por ejemplo, antes de preparar tus comidas, puedes pedir su guía para elegir alimentos que nutran tanto tu cuerpo como tu espíritu. Manejo del estrés. Un mentor de serenidad puede ayudarte a manejar el estrés en momentos de presión. Puedes convocarlo antes de situaciones que suelen generarte ansiedad, como una reunión importante o un examen. Proyectos profesionales, impulsando el éxito. En el ámbito profesional, los equipos espirituales pueden actuar como tus mejores socios. Ya sea que estés construyendo un negocio, buscando un ascenso o manejando un proyecto complejo, su ayuda puede ser invaluable. Organización y planificación. Un estratega espiritual puede ayudarte a priorizar tareas y mantener el enfoque. Antes de iniciar un proyecto grande, pídele que te ayude a estructurar un plan efectivo. Atraer oportunidades. Si estás buscando nuevas posibilidades laborales, solicita la ayuda de un explorador de caminos para abrir puertas y conectar con las personas adecuadas.
Resolución de desafíos. Cuando enfrentes un obstáculo, pide la intervención de un solucionador celestial. Expresa tu confianza en que te guiará hacia la mejor resolución. Resolver detalles cotidianos, pequeños milagros, grandes cambios. La magia de trabajar con tus equipos espirituales no se limita a grandes proyectos. Incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana, puedes experimentar su apoyo. Viajes sin contratiempos. Antes de un viaje, convoca a un coordinador celestial de transporte para garantizar que todo transcurra con fluidez, desde el tráfico hasta las conexiones de vuelos. Compras efectivas. Si necesitas encontrar un artículo específico, pide ayuda a un localizador espiritual. Puedes sorprenderte al descubrir exactamente lo que buscabas en el momento perfecto. Soluciones tecnológicas. Si enfrentas problemas con dispositivos o sistemas, un técnico espiritual puede ayudarte a resolverlos. A menudo, después de pedir ayuda, las soluciones llegan de forma inesperada. La clave: practicar y observar. La mejor forma de integrar a tu equipo espiritual en tu vida es practicar y observar los resultados. Comienza con situaciones pequeñas y cotidianas. A medida que ganes confianza, aplica su ayuda en áreas más amplias y significativas. El universo es un lugar de recursos ilimitados, y tus equipos espirituales están aquí para ayudarte a acceder a ellos. No se trata de delegar toda la responsabilidad, sino de colaborar con estas fuerzas para potenciar tus esfuerzos. Con el tiempo, descubrirás que esta relación transforma no solo tus resultados, sino también tu manera de experimentar la vida. El próximo capítulo explorará cómo superar los bloqueos internos y mantener una conexión constante con tu equipo espiritual, incluso en los momentos más desafiantes. Capítulo 5. Superando bloqueos y resistencia interna. Incluso con un equipo espiritual dispuesto y listo para ayudar, es común encontrarse con bloqueos internos que dificultan la conexión con estas fuerzas superiores. Estos obstáculos, que suelen manifestarse como dudas, miedos o pensamientos limitantes, provienen de creencias profundamente arraigadas que nos alejan de nuestra capacidad para recibir ayuda. Este capítulo se centra en identificar y superar esas barreras para que el flujo de apoyo espiritual sea constante y efectivo. Identificando los bloqueos. Antes de poder superar un bloqueo, es necesario identificarlo. A menudo, los bloqueos aparecen en forma de patrones de pensamiento que minan nuestra confianza en el proceso espiritual. Algunos de los más comunes incluyen: duda, ¿esto realmente funciona o es solo una ilusión? Indignidad, no merezco esta ayuda. Otros tienen necesidades más importantes que las mías. Miedo al juicio, ¿qué pensarán los demás si creen que dependo de algo invisible? Control excesivo, si no puedo ver cómo sucede, no puedo confiar en que ocurra. Impaciencia, pido ayuda, pero no veo resultados inmediatos. Tal vez no funciona. Estas creencias, aunque comprensibles, no reflejan la verdad sobre la naturaleza del universo y nuestra relación con él. Reconocer su presencia es el primer paso para desmantelarlas. Reprogramando tus creencias. Superar los bloqueos requiere un cambio en las creencias fundamentales. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero con práctica constante, es posible transformar tu mentalidad y abrirte a recibir plenamente. 1. Practica afirmaciones positivas. Repite frases que refuercen tu conexión con el universo y tu derecho a recibir ayuda. Por ejemplo, soy digno de recibir apoyo espiritual en todo momento. Confío en el proceso del universo y en el tiempo divino. Estoy rodeado de energías amorosas que trabajan conmigo y para mí. 2. Recuerda tus éxitos pasados. Reflexiona sobre momentos en los que recibiste ayuda espiritual, incluso de manera sutil. Estos recuerdos te ayudarán a reforzar tu fe en el proceso. 3. Libera el control. Aprende a dejar ir la necesidad de controlar cada detalle. La confianza en el universo requiere aceptar que las soluciones pueden llegar de maneras inesperadas. 4. Visualiza el resultado deseado. En lugar de enfocarte en los obstáculos, concéntrate en la visión de lo que quieres lograr. Esto alinea tu energía con la frecuencia de manifestación. Enfrentando la duda con experiencia.
La duda es quizás el mayor obstáculo que enfrentan quienes comienzan a trabajar con sus equipos espirituales. Para contrarrestarla, es útil adoptar un enfoque experimental. Trátalo como un experimento de fe en lugar de un compromiso definitivo. Pide ayuda en un área pequeña y observa los resultados. Por ejemplo, si estás buscando estacionamiento en un lugar concurrido, pide a tu equipo que te guíe hacia un espacio disponible. Este tipo de práctica en situaciones menores refuerza tu confianza y disipa las dudas con experiencias tangibles, superando el miedo al juicio. El miedo al juicio, ya sea de los demás o de uno mismo, puede limitar tu disposición a trabajar con energías espirituales. Este miedo a menudo proviene de expectativas sociales que priorizan lo tangible sobre lo invisible. Sin embargo, la espiritualidad no necesita ser explicada o justificada. Recuerda que este camino es personal. No necesitas compartir tus prácticas con nadie si no te sientas cómodo. Lo importante es que tú reconozcas el valor de esta colaboración y sigas adelante con confianza, practicando la gratitud como herramienta de transformación. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para superar bloqueos internos. Cuando agradeces de manera consciente, incluso antes de recibir resultados, alineas tu energía con la abundancia y fortaleces tu conexión con el universo. Comienza cada interacción con tu equipo espiritual agradeciendo su disposición a ayudarte y termina cada solicitud con una expresión sincera de gratitud. Por ejemplo, gracias por estar siempre a mi lado y por ayudarme a encontrar claridad en esta situación. Agradezco profundamente las soluciones que ya están en camino, aunque aún no las vea. La paciencia como parte del proceso. La impaciencia puede ser otro bloqueo común. En un mundo que valora la gratificación instantánea, esperar puede parecer una tarea difícil. Sin embargo, el tiempo del universo no siempre coincide con nuestras expectativas. Reconoce que los resultados a menudo llegan en el momento perfecto, aunque no sea el que habías anticipado. Cultivar la paciencia no significa resignarse, sino confiar en que el universo está trabajando en tu favor. Mientras esperas, mantén tu enfoque en acciones positivas que fortalezcan tu fe y alineen tu energía con tus deseos. Herramientas adicionales para superar bloqueos. Meditación guiada. Dedica tiempo a meditar con el propósito de liberar bloqueos. Imagina que tus dudas, miedos y creencias limitantes se disuelven como nubes al sol. Escritura reflexiva. Escribe sobre tus miedos y dudas. Luego, reflexiona sobre cómo estas creencias podrían estar influyendo en tu capacidad para recibir ayuda. Reemplázalas con afirmaciones positivas. Lectura inspiradora. Busca libros o testimonios de personas que hayan experimentado el poder del apoyo espiritual. Estos relatos pueden fortalecer tu confianza. Avanzando sin resistencias. Al superar los bloqueos internos, no solo facilitas la conexión con tu equipo espiritual, sino que también desbloqueas un nuevo nivel de potencial en tu vida. Con cada creencia limitante que dejas atrás, abres espacio para recibir más amor, guía y abundancia del universo. En el próximo capítulo, se explorará cómo fortalecer la comunicación con tu equipo espiritual y profundizar en la relación con estas energías para maximizar su impacto en tu vida. Cada paso en este proceso te lleva más cerca de una vida en plena colaboración con el infinito. Capítulo 6. Fortaleciendo la comunicación con tu equipo espiritual. La comunicación efectiva es esencial en cualquier colaboración, y esto no es diferente cuando se trata de trabajar con tu equipo espiritual. La relación que construyas con estas energías depende de tu disposición para escuchar, confiar y comunicarte de manera clara y consistente. Este capítulo se centra en cómo fortalecer esa conexión y maximizar el impacto de su guía en tu vida. El arte de escuchar. Aunque es fácil hablar o pedir ayuda, escuchar las respuestas del universo requiere práctica. Estas respuestas rara vez se presentan en forma de palabras audibles. En cambio, se manifiestan a través de intuiciones, sincronicidades, sueños, señales externas o incluso emociones internas. Intuiciones. Esa sensación inexplicable de saber qué hacer o qué dirección tomar es una de las formas más comunes de guía espiritual. Aprende a confiar en ella. Sincronicidades.
Eventos aparentemente aleatorios que se alinean perfectamente con tus necesidades o deseos. Por ejemplo, encontrar un libro, una persona o una oportunidad en el momento exacto. Sueños. Tus equipos espirituales pueden comunicarse a través de imágenes o historias en tus sueños. Mantén un diario junto a tu cama para registrar cualquier detalle que recuerdes al despertar. Señales externas, un anuncio, una canción, una frase escuchada por casualidad. Estas coincidencias son formas en las que el universo responde a tus preguntas. ¿Cómo reconocer la guía? A veces, las señales del universo pueden parecer sutiles o ambiguas. Para mejorar tu capacidad de reconocerlas. 1. Establece un lenguaje compartido. Pide a tu equipo que te envíe señales específicas que puedas reconocer fácilmente. Por ejemplo, un número repetido, una palabra clave o un símbolo particular. 2. Practica la atención plena. Mantente presente y consciente de tu entorno. Las señales a menudo aparecen en momentos en los que estás enfocado y receptivo. 3. Se confirma las señales. Si sientes que has recibido una respuesta, agradécela y solicita claridad si es necesario. Esto refuerza tu conexión y ayuda a interpretar mejor futuras respuestas. Cultivando confianza. La confianza es la base de cualquier relación, incluida la que tienes con tu equipo espiritual. A menudo, las dudas o el escepticismo pueden nublar la comunicación. Para superar esto, prueba y observa, experimenta competiciones pequeñas y observa cómo se manifiestan las respuestas. Cada experiencia positiva reforzará tu confianza. Acepta el tiempo divino, no todas las respuestas llegan de inmediato. Confía en que el universo trabaja a su propio ritmo, siempre en tu mejor interés. Libera expectativas rígidas, permite que las respuestas lleguen en formas inesperadas. A veces, lo que necesitas no es lo que habías pedido originalmente. Estableciendo un ritual de conexión. Un ritual diario o semanal puede ayudarte a fortalecer tu relación con tu equipo espiritual. No tiene que ser complicado, lo importante es la intención detrás de él. Aquí hay un ejemplo de cómo podría ser. 1. Encuentra un espacio tranquilo, dedica un lugar en tu hogar para esta práctica. Puede ser un rincón con una vela, una planta o cualquier objeto que te inspire calma. 2. Establece tu intención. Antes de comenzar, reflexiona sobre lo que necesitas o deseas trabajar con tu equipo. 3. Medita o reflexiona, cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza a tu equipo rodeándote y enviándote su energía y guía. 4. Habla o escribe, expresa tus pensamientos, preguntas o agradecimientos. Puedes hacerlo en voz alta, mentalmente o escribiendo en un diario. 5. Escucha, dedica unos minutos a observar cualquier sensación, pensamiento o imagen que surja. Recuerde que las respuestas pueden llegar más tarde, a través de tu día. Manteniendo una relación constante. La relación con tu equipo espiritual no es un evento único, sino un diálogo continuo. Aquí hay algunas formas de mantener esa conexión activa. Agradece diariamente, incluso si no estás pidiendo algo específico. Muestra gratitud por la presencia constante de tu equipo en tu vida. Comparte tus logros, celebra tus éxitos con ellos, reconociendo su papel en ayudarte a alcanzarlos. Revisa tus objetivos. Dedica tiempo regularmente a reevaluar tus metas y asegúrate de que tus peticiones estén alineadas con tus deseos actuales. Ejemplo de comunicación en acción. Imagina que estás enfrentando una decisión importante, como aceptar o no una oferta de trabajo. Aquí hay un ejemplo de cómo podrías comunicarte con tu equipo espiritual. 1. Pregunta clara: querido equipo, ¿esta oportunidad está alineada con mi propósito y bienestar? Por favor, envíenme una señal clara. 2. Observa, durante los días siguientes, presta atención a tus intuiciones, sueños y cualquier señal externa. Tal vez encuentres repetidamente la palabra confianza o riesgo calculado, lo que podría indicar que es el momento de aceptar el desafío. 3. Agradece. Una vez que tomes tu decisión, agradece la guía recibida, incluso si aún no comprendes completamente el resultado. Profundizando la relación con el tiempo.
Con el tiempo, esta conexión se convierte en una parte natural de tu vida. Tu equipo espiritual será una fuente constante de apoyo, guía e inspiración. No solo te ayudará a superar desafíos, sino que también te llevará hacia nuevas oportunidades que nunca imaginaste. En el próximo capítulo, exploraremos cómo expandir esta colaboración para manifestar sueños más grandes y ambiciosos, utilizando tu equipo espiritual como catalizador para crear una vida extraordinaria. Cada interacción fortalecerá tu vínculo con el universo y te permitirá vivir con más confianza, propósito y abundancia. Capítulo 7. Manifestando sueños ambiciosos con ayuda espiritual. A medida que tu relación con tu equipo espiritual se fortalece, llega el momento de ampliar su alcance y colaborar en la manifestación de tus sueños más grandes y ambiciosos. Estos deseos, que podrían parecer inalcanzables desde una perspectiva terrenal, se convierten en posibilidades reales cuando trabajas en sincronía con las fuerzas del universo. Este capítulo profundiza en cómo utilizar el poder de tu equipo espiritual para transformar metas, aparentemente imposibles en realidades concretas. El poder de una visión clara. Todo gran sueño comienza con una visión clara. Antes de involucrar a tu equipo espiritual en un proyecto ambicioso, es fundamental que sepas exactamente lo que deseas. Esto no significa tener cada detalle resuelto, pero sí implica una claridad suficiente para transmitir tus intenciones con confianza. 1. Define tu propósito. Reflexiona sobre el porqué detrás de tu sueño. ¿Qué te inspira a buscar esta meta? ¿Qué impacto positivo tendrá en tu vida y en la de otros? 2. Crea una imagen mental. Visualiza tu sueño como si ya fuera una realidad. Siente las emociones asociadas con el logro, alegría, gratitud, satisfacción. 3. Escribe tu visión. Ponerlo por escrito te ayuda a enfocarte y refuerza tu compromiso. Describe tu meta en términos concretos y positivos, involucrando a tu equipo. Una vez que tengas una visión clara, es momento de invitar a tu equipo espiritual a trabajar contigo. Para proyectos más grandes, podrías necesitar nuevos miembros especializados que se sumen a tu equipo actual. Aquí hay algunos pasos para hacerlo. 1. Convoca una reunión espiritual. Imagina una junta con tus guías. Expon tu visión, los desafíos que anticipas y las áreas donde necesitas apoyo. 2. Asigna roles específicos. Por ejemplo, un estratega celestial puede ayudarte con la planificación, mientras que un explorador de oportunidades busca conexiones y recursos. 3. Establece hitos. Divide tu sueño en etapas manejables y asigna a tu equipo tareas específicas para cada una de ellas, utilizando energía creativa para manifestar. La energía creativa es la fuerza que transforma las ideas en realidad. Cuando trabajas con tu equipo espiritual, ellos actúan como catalizadores que amplifican tu energía y la alinean con las fuerzas del universo. Para aprovechar esta sinergia, medita en tu visión. Dedica tiempo regularmente a visualizar tu meta y conectarte con las energías de tu equipo. Actúa con intención. Cada acción que tomes debe alinearse con tu visión. Recuerda que tus guías trabajan contigo, pero el esfuerzo físico y mental sigue siendo tu responsabilidad. Confía en el proceso, mantén una actitud de fe, incluso cuando las cosas no parezcan avanzar como esperabas. A menudo, el camino hacia el éxito incluye giros inesperados que son necesarios para tu crecimiento. Manteniendo el equilibrio. Los sueños grandes pueden ser emocionantes, pero también demandan mucha energía. Es crucial mantener un equilibrio entre perseguir tus metas y cuidar de ti mismo. Aquí es donde tu equipo espiritual puede ser de gran ayuda. Gestiona el estrés. Invoca a un mentor de serenidad para ayudarte a mantener la calma durante los momentos de presión. Refuerza tu motivación. Cuando sientas que tus fuerzas flaquean, pide inspiración y recordatorios de por qué empezaste este viaje. Reafirma tu confianza. Si te enfrentas a dudas, conecta con un guía de fortaleza para recordarte que el universo está trabajando a tu favor. Ejemplos prácticos de sueños ambiciosos. 1. Iniciar un negocio. Supongamos que deseas lanzar un emprendimiento innovador. Pide ayuda a un consultor empresarial espiritual para diseñar un plan sólido y atraer clientes ideales.
12. Cambiar de carrera. Si estás buscando reinventarte profesionalmente, un guía de transición puede ayudarte a identificar tus fortalezas y encontrar oportunidades alineadas con tu propósito. 3. Escribir un libro. Para un proyecto creativo como este, un mentor literario puede inspirarte y guiarte a través de los desafíos del proceso de escritura. Reconociendo el progreso. A medida que trabajas en tus sueños, es esencial reconocer y celebrar los avances, por pequeños que parezcan. La gratitud amplifica el flujo de energía positiva y fortalece tu conexión con tu equipo espiritual. Lleva un diario de manifestación, anota cada logro y cada señal de que estás en el camino correcto. Celebra las sincronicidades, aprecia las coincidencias que te acercan a tus metas. Estas son indicios claros de que el universo está colaborando contigo. Comparte tu éxito, si sientes que es apropiado. Comparte tus logros con personas de confianza. Su apoyo y entusiasmo pueden elevar tu energía. El camino hacia una vida extraordinaria. Los sueños grandes no solo transforman tu realidad externa, sino que también te transforman a ti. Al trabajar con tu equipo espiritual, no solo estás creando logros tangibles, sino también cultivando una mayor fe, confianza y conexión con el universo. Este proceso no solo te lleva a alcanzar tus metas, sino también a descubrir tu verdadero potencial como creador consciente. En el próximo capítulo, exploraremos cómo convertir estos principios en un estilo de vida sostenible, integrando la colaboración espiritual en cada aspecto de tu existencia. La manifestación de tus sueños es solo el comienzo, lo que sigue es una vida extraordinaria llena de propósito, abundancia y conexión. Capítulo 8. Integrando la colaboración espiritual en tu vida cotidiana. La verdadera magia de trabajar con tu equipo espiritual no reside únicamente en la consecución de metas grandiosas, sino en la transformación de tu vida cotidiana. Cuando esta colaboración se convierte en una práctica constante, cada momento se llena de propósito, guía y significado. Este capítulo explora cómo integrar la ayuda espiritual en tus rutinas diarias para crear una vida más equilibrada, satisfactoria y alineada con tus aspiraciones. Espiritualidad como parte de la rutina. Integrar la espiritualidad en tu día a día no significa añadir una lista interminable de rituales o prácticas complicadas. En cambio, se trata de pequeños ajustes en tu perspectiva y acciones que te permitan mantenerte conectado con tu equipo espiritual en todo momento. 1. Comienza tu día con intención. Antes de levantarte de la cama, dedica unos minutos para agradecer a tu equipo espiritual y establecer una intención para el día. Por ejemplo, hoy estoy abierto a recibir guía y apoyo en todas mis acciones. 2. Prácticas de pausa consciente. Durante tu jornada, encuentra momentos para reconectarte con tu equipo. Una breve respiración profunda o una afirmación puede ser suficiente para renovar tu energía y enfoque. 3. Cierre del día. Al final del día, reflexiona sobre las señales, avances y sincronicidades que experimentaste. Agradece a tu equipo por su ayuda y establece nuevas intenciones para el futuro. Aplicando la colaboración en las decisiones diarias. No todas las decisiones requieren una meditación profunda o una consulta extensa con tu equipo espiritual. Sin embargo, incluso las pequeñas elecciones cotidianas pueden beneficiarse de su guía. Por ejemplo, elección de actividades. Si te sientes indeciso sobre cómo priorizar tus tareas, pide claridad a un organizador espiritual. Resolución de problemas menores. Para contratiempos cotidianos, como encontrar un objeto perdido, solicita ayuda a un localizador espiritual y confía en que la solución llegará. Interacciones personales. Antes de reuniones o conversaciones importantes, invoca un guía de comunicación para que te inspire a hablar con claridad y empatía. Creando espacios de energía positiva. El entorno que te rodea influye en tu capacidad para conectarte con tu equipo espiritual. Crear un espacio físico que promueva la calma y el enfoque puede fortalecer esta relación. Considera lo siguiente. 1. Designa un rincón sagrado. No tiene que ser un espacio grande, pero sí uno que asocies con paz y espiritualidad. Puedes incluir elementos como velas, cristales, plantas o cualquier objeto que te inspire. 2. Purifica tu entorno. Mantén tu espacio libre de desorden y energías negativas. Una limpieza regular,
tanto física como energética, puede ayudarte a mantener una atmósfera propicia para la conexión espiritual. 3. Usa recordatorios visuales. Coloca frases inspiradoras o símbolos significativos en lugares visibles para recordarte la presencia constante de tu equipo espiritual, ampliando el impacto en tu comunidad. A medida que perfeccionas tu colaboración espiritual, también puedes usar esta conexión para beneficiar a quienes te rodean. Sin necesidad de imponer tus creencias, puedes compartir la energía positiva y el apoyo que recibes. Actos de bondad. Usa la guía de tu equipo para identificar formas de ayudar a otros, desde pequeños gestos de amabilidad hasta proyectos comunitarios más grandes. Inspiración silenciosa. Vive como un ejemplo de calma, confianza y gratitud. Tu actitud puede inspirar a otros a explorar su propia conexión espiritual, adaptándose a los desafíos. La vida está llena de altibajos, y no siempre será fácil mantener una conexión constante con tu equipo espiritual. En momentos de dificultad, recuerda que incluso cuando no sientas su presencia, ellos siguen trabajando contigo. Algunas estrategias para superar estos desafíos incluyen: 1. Redoblar la gratitud. Cuando las cosas no salgan como esperas, agradece a tu equipo por las lecciones que estás aprendiendo. 2. Reenfocar tu energía. Dedica tiempo a actividades que te reconecten con la espiritualidad, como meditar, escribir o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. 3. Pedir guía específica. Si sientes que tu conexión se ha debilitado, solicita ayuda directamente para restablecerla. Expresa tu intención de abrirte nuevamente al flujo de energía espiritual. Los beneficios de una vida en colaboración. Cuando integras la colaboración espiritual en cada aspecto de tu vida, los beneficios van más allá de los resultados tangibles. Experimentas una mayor paz interna, un sentido renovado de propósito y una confianza profunda en que no estás solo en tu camino. Paz interna. La certeza de que cuentas con apoyo constante reduce la ansiedad y el estrés. Propósito claro. Al trabajar con tu equipo, cada acción y decisión se alinea con un objetivo mayor. Conexión universal. Te sientes parte de algo más grande, lo que aporta significado y dirección a tu vida. El siguiente nivel de colaboración. A medida que esta práctica se convierta en parte de tu vida diaria, comenzarás a notar cambios profundos en tu perspectiva y en la forma en que interactúas con el mundo. La colaboración espiritual no solo es una herramienta para resolver problemas o alcanzar metas, es un camino hacia una existencia más plena, consciente y alineada con el universo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo sostener esta práctica a largo plazo y cómo evolucionar continuamente en tu relación con tu equipo espiritual, permitiéndote alcanzar niveles aún más altos de realización y abundancia. Capítulo 9. Sosteniendo y evolucionando tu práctica espiritual. Integrar la colaboración espiritual en tu vida diaria es un logro significativo, pero el verdadero desafío es sostener esta conexión a lo largo del tiempo. Las demandas de la vida, los cambios personales y las dificultades inesperadas pueden afectar tu relación con tu equipo espiritual. Este capítulo se centra en cómo mantener viva y floreciente esta práctica, mientras permites que evolucione con tu crecimiento personal. La importancia de la persistencia. La conexión espiritual, como cualquier relación, requiere cuidado y atención constante. Es normal que haya periodos en los que sientas una desconexión o una disminución en tu práctica, pero lo importante es recordar que tu equipo siempre está ahí, listo para apoyarte cuando decidas retomar el camino. 1. Haz un compromiso consciente. Reafirma tu intención de mantener esta práctica como una parte esencial de tu vida. Recuerda que cada paso que das hacia tu equipo espiritual fortalece su presencia en tu realidad. 2. Acepta la imperfección. No te castigues si sientes que te has alejado. La conexión espiritual no requiere perfección, solo una disposición honesta para regresar y reconectarte. Renovando tu práctica con regularidad. Con el tiempo, tus necesidades y metas cambiarán, al igual que la dinámica con tu equipo espiritual. Renovar tu práctica periódicamente te ayudará a mantenerla fresca y relevante. Reevalúa tus metas, dedica tiempo a reflexionar sobre lo que necesitas de tu equipo en esta etapa de tu vida. Tal vez ciertos roles ya no sean necesarios, o nuevos desafíos requieran la incorporación de guías adicionales.
Explora nuevas herramientas si tu práctica actual comienza a sentirse monótona. Prueba incorporar nuevas técnicas, como visualizaciones, afirmaciones, o incluso rituales simbólicos que resuenen contigo. Actualiza tu entorno, refresca tu espacio espiritual con elementos que reflejen tus intenciones actuales, como nuevas velas, cristales o decoraciones inspiradoras. Enfrentando las dudas que persisten. Incluso después de haber experimentado los beneficios de trabajar con tu equipo espiritual, es posible que las dudas regresen en momentos de desafío o incertidumbre. Estas son oportunidades para fortalecer tu fe y reafirmar tu compromiso. 1. Busca evidencia en tu vida, reflexiona sobre cómo tu equipo te ha ayudado en el pasado. Estos momentos de claridad te recordarán que no estás solo. 2. Recurre a tu comunidad. Hablar con otros que también trabajan con sus equipos espirituales puede ofrecerte apoyo, inspiración y nuevas perspectivas. 3. Regresa a lo básico. Si sientes que estás perdiendo la conexión, retoma prácticas simples, como expresar gratitud o pedir guía en áreas pequeñas. Crecimiento personal y espiritual continuo. A medida que sostengas esta práctica, notarás que tu relación con tu equipo espiritual no solo se mantiene, sino que se profundiza. Este crecimiento puede abrir puertas hacia nuevas experiencias y niveles de conciencia que antes parecían inalcanzables. Explora la meditación profunda. Permítete experimentar estados de mayor conexión y claridad con prácticas de meditación más avanzadas. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Tu equipo puede ayudarte a explorar áreas de tu vida que antes no habías considerado, desde habilidades creativas hasta cambios en tu propósito de vida. Reconoce tu propio crecimiento. A medida que trabajas con tu equipo, también te conviertes en un canal de energía espiritual para otros. Reconoce este cambio y encuentra formas de compartir tu luz. De la práctica al estilo de vida. Eventualmente, la colaboración espiritual dejará de sentirse como una práctica separada y se convertirá en una parte intrínseca de tu vida. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero cuando sucede, transforma profundamente tu manera de experimentar el mundo. Acción intuitiva. Las decisiones que antes requerían consulta ahora fluirán de manera natural, ya que tu conexión con el universo se habrá integrado completamente en tu ser. Abundancia constante. Al vivir en alineación con tu equipo espiritual, la abundancia en todas sus formas, amor, oportunidades, recursos, comenzará a manifestarse con mayor frecuencia. Propósito claro. Tu vida se sentirá guiada por un propósito más profundo, ya que cada acción estará alineada con tu verdadero yo. La evolución continua. El trabajo con tu equipo espiritual es un proceso continuo, lleno de nuevas oportunidades para aprender, crecer y expandirte. Cada etapa de tu vida traerá nuevos desafíos, pero también nuevas maneras en las que tu equipo puede ayudarte a prosperar. El próximo y último capítulo resumirá los principios fundamentales de este camino y ofrecerá una visión inspiradora para continuar tu viaje con confianza, propósito y gratitud. Porque, al final, esta relación no es solo una herramienta para mejorar tu vida, sino una invitación para crear una existencia extraordinaria con el universo. Capítulo 10. Creando una vida extraordinaria. El viaje hacia la colaboración espiritual no es simplemente un conjunto de pasos o técnicas, es una transformación integral de la manera en que percibes y experimentas la vida. Este capítulo final celebra lo que has logrado al integrar tu equipo espiritual en tu existencia y te invita a mirar hacia adelante con confianza y propósito. La esencia de la creación. Crear significa trabajar en conjunto con las fuerzas universales para moldear tu realidad. Este proceso no solo implica recibir ayuda, sino también asumir la responsabilidad de tus pensamientos, emociones y acciones. Es una danza entre tu esfuerzo consciente y el flujo ilimitado de energía divina. Tú como creador, reconoce que eres un ser poderoso con la capacidad de manifestar tus deseos. Tus decisiones y actitudes marcan el ritmo de esta colaboración. El universo como aliado, confía en que las fuerzas superiores siempre están disponibles para guiarte, apoyarte y amplificar tus esfuerzos. Principios fundamentales para una vida en colaboración. Para sostener y expandir esta relación, aquí hay algunos principios clave que pueden servirte como guía a lo largo del camino. 1. Claridad en la intención.
Siempre define lo que deseas con precisión y sinceridad. Las energías universales responden mejor a un enfoque claro y directo. 2. Gratitud constante. Agradece no solo por lo que ya tienes, sino también por lo que está en camino. La gratitud es el puente que conecta tus deseos con su manifestación. 3. Confianza en el proceso. Incluso cuando los resultados no sean inmediatos, confía en que el universo está trabajando en tu favor. Aprende a ver los desafíos como oportunidades para crecer. 4. Acción alineada. Actúa en coherencia con tus intenciones y permite que el flujo espiritual te guíe hacia los pasos necesarios. 5. Flexibilidad y apertura. Mantente dispuesto a adaptar tus metas y métodos a medida que recibas nuevas señales y oportunidades. Impactando al mundo. Cuando vives en colaboración con tu equipo espiritual, tu transformación no solo beneficia tu vida personal, sino que también impacta a los demás. Tu energía positiva, confianza y claridad inspiran a quienes te rodean y crean un efecto dominó de luz y abundancia. Actos conscientes. Encuentra formas de compartir tus dones con los demás, ya sea a través de apoyo emocional, acciones generosas o simplemente viviendo como un ejemplo de autenticidad. Guía para otros. Si alguien muestra interés en tu camino, comparte lo que has aprendido. No necesitas imponer tus prácticas, pero puedes ofrecer inspiración y orientación. Un futuro de posibilidades ilimitadas. El trabajo con tu equipo espiritual es un camino que no tiene fin, ya que siempre habrá nuevos sueños por alcanzar, lecciones por aprender y oportunidades para crecer. Cada etapa de tu vida te brindará nuevas formas de explorar esta relación y expandir tu potencial. Sueños más grandes. A medida que logres tus metas iniciales, te sentirás inspirado a soñar aún más en grande. Tu equipo estará listo para apoyarte en cada nueva aventura. Conexión más profunda. Con el tiempo, tu comunicación con el universo se volverá más fluida e intuitiva, llevándote a niveles más altos de consciencia y realización. Reflexión final. La colaboración espiritual no es solo una herramienta, es una forma de vida que te invita a co-crear con el universo en cada momento. Al trabajar con tu equipo espiritual, has desbloqueado un recurso infinito de apoyo, guía y amor. Este camino no garantiza que todo será perfecto o libre de desafíos, pero se asegura que nunca estarás solo. Recuerda siempre que el universo está a tu lado, esperando ser convocado. Con cada paso que tomes hacia adelante, lleva contigo la certeza de que tienes un equipo dedicado a ayudarte a manifestar tus sueños más grandes y a vivir una vida extraordinaria. La historia no termina aquí. En realidad, este es solo el comienzo de una nueva forma de experimentar la vida, una en la que el cielo y la tierra se unen para trabajar contigo, transformando cada momento en una oportunidad para crecer, crear y prosperar. El universo está esperando. ¿Qué crearás a continuación? El universo a tu servicio. A lo largo de este libro, se ha explorado una idea revolucionaria, que no estás solo en la creación de tu vida, que tienes acceso a una fuente ilimitada de apoyo espiritual y energético que está siempre disponible para ti. Esta comprensión transforma la manera en que experimentas la vida, abriendo puertas a posibilidades que antes parecían fuera de tu alcance. El trabajo con tu equipo espiritual no es un destino final, sino un viaje continuo. Con cada interacción, cada petición y cada acto de gratitud, profundizas tu relación con estas fuerzas universales, construyendo un puente entre el mundo físico y el espiritual. Una nueva forma de vivir. Este camino no solo cambia lo que logras, sino también quién eres. Al confiar en el universo y colaborar con tu equipo espiritual, desarrollas una nueva perspectiva sobre la vida. Una confianza inquebrantable. Sabes que el universo siempre trabaja contigo, incluso en los momentos más oscuros. Un sentido de propósito. Cada acción, grande o pequeña, se alinea con un significado mayor. Una vida de abundancia. Al abrirte a la guía espiritual, te conviertes en un canal para recibir y dar generosamente. Tu papel como CEO creador. El poder que tienes como CEO creador no tiene límites. Con cada intención clara, cada acto alineado y cada paso de fe, estás moldeando tu realidad en colaboración con las fuerzas universales. Reconoce tu papel en este proceso y abrázalo con responsabilidad, gratitud y entusiasmo. Una invitación abierta.
Este libro no es solo una guía práctica, es una invitación a una nueva forma de vivir. Ahora que conoces el potencial de esta colaboración, el siguiente paso es tuyo. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Qué sueños estás listo para manifestar? ¿Qué impacto deseas dejar en el mundo? El universo está a tu disposición, esperando tu señal. Como un aliado incansable, está listo para trabajar contigo en la creación de una vida llena de significado, alegría y propósito. Un recordatorio final. Siempre que te sientas perdido, duda o enfrentes un desafío, recuerda, no tienes que hacerlo solo. Tienes un equipo, un universo lleno de energía y posibilidades que trabaja contigo y para ti. Cada momento es una nueva oportunidad para reconectarte, pedir ayuda y avanzar con confianza hacia tus sueños. La colaboración espiritual no es solo un acto, es una forma de vivir. Y ahora, armado con este conocimiento, estás listo para enfrentar el mundo con una perspectiva renovada y un espíritu inquebrantable. El universo te acompaña en cada paso del camino. El cielo está a tu lado. ¿Qué estás listo para crear?